Así que bienvenidos y bienvenidas al Podcast TV con Freddy Lara HN a través de Patepluma TV, Canal 22 y a través de nuestras redes, ¿verdad? A través de Freddy Lara HN y a través de los clips que usted puede observar tanto como en TikTok y también en Facebook. Gracias, la gente en YouTube, ¿verdad? Gracias a toda la gente que se conecta a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos nada más ni nada menos que a un gran guerrero, un joven que se ha superado en la vida a pesar de que sus condiciones de vida no son como las que usted y yo tenemos, pero aún así le damos la bienvenida a Carlos López. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estamos, Carlos? Bienvenido al podcast. Buenas tardes y gracias por invitarme. Qué bueno, Carlos. Hemos tenido el deseo de invitarlo porque sabemos que tras de su vida pues hay muchas cosas que usted nos puede contar. Lo primero es para que la gente pueda entender, ¿verdad? Su situación física, ¿usted viene con una enfermedad, nace con ella o se desarrolla en el proceso de la vida? No, es un problema congénito. 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 Ok. Desde cuando es congénito, ¿son problemas que ya nacen con ellos o cómo es la cosa? Mi situación fue que nací de prematuro de 6 meses y medio. Ah, ok. 6 meses y medio. Uh-huh. Y bueno, cuando nací pesé 4 libras de peso y tuve 18 días una incubadora para ajustar los 7 meses y me logré salvar, gracias a Dios. 6 meses y medio. 6 meses y medio. Ahí estamos bien, hijo, gracias. Bueno. Normalmente hay gente que nace de 7 meses, ¿va? Sí, normalmente, pero yo nací de 6 meses y medio y la lesión se dio en el momento del alumbramiento, del parto. Del parto. Sí. O sea, su mami, ¿qué le dice? Cuando usted estaba en el proceso de gestación, ¿usted presentaba todo normal? Normal, 4 días antes de mi nacimiento ella empezó a sentir los dolores normales y allí se dio el nacimiento mío, prematuramente. Prematuramente. Sí. Pero es raro, como le digo, que alguien de 6 meses se pueda salvar. Se pueda salvar. Normalmente de 7, pero estamos hablando que es normal en el aspecto de que no tampoco es normal, pues, o sea, nacer. Lo normal son 9 meses. 9 meses el periodo normal de que alguna persona se forme con todas sus genéticamente, pero se dan esos problemas de nacimiento, ¿verdad? Que son cuestiones de la vida, como siempre menciono yo. Claro. Hablando personalmente, estos podcasts usted sabe, Carlos, que son para hablar de todo. Sí, ¿verdad? sí. Y usted en algún momento se sintió mal por haber tenido problemas de salud. ¿Tuvo algún momento quejas ante Dios de decirle por qué yo tuve este problema, por qué yo nací así? ¿Qué se cruzó por su mente? A veces cuando hay momentos en la vida donde todos pasamos, donde tenemos esa confrontación ante las circunstancias, porque no han sido fáciles. Sí. Gracias a Dios, en mi proceso de infancia, formación, mi madre se empeñó en que yo fuera a la escuela, aprendiera y tuviera una vida normal. Y gracias a Dios, cuando se inició ese proceso de mi infancia, cuando quería entrar a la escuela, porque yo veía a mis hermanos que iban a la escuela normalmente, entonces yo un día le pregunté a mi madre, mamá, le digo, ¿por qué mis hermanos van a la escuela y yo no todavía he iniciado mi educación escolar? Entonces me dijo mi madre en aquel momento, vamos a ir a hablar con la directora de la escuela, explicarle su situación, porque no es una situación donde los maestros en aquel momento estaban familiarizados y lastimosamente el maestro que llevaba el primer grado en ese año, 1996, pues se negó a darme mis clases porque desconocía cómo tratar la situación. Entonces fueron a hablar con la directora de la escuela en ese momento, que estaba cumpliendo una licencia, la profesora Juana Isabel Ramos. Entonces ella llegó a entrevistarse conmigo a la casa y dijo que ella tomaba el reto de poderme darme mis clases de primaria. Entonces la profesora que llevaba en ese momento segundo grado se dio a la tarea de poderme iniciar en mi proceso de educación primaria. O sea, ¿usted al kinder no fue entonces? Al kinder no fui porque en aquel momento en Santa Bárbara no existían los taxis tampoco. En aquel momento, 1996, 1995, pues yo ingreso en el año de 1996 a primer grado, a la primaria. Sin hacer kinder, sin tener una preparatoria, nada de eso, ¿verdad? Y ingresé un poco tarde, ya
prácticamente a los 9 años ingresé, en 1996. 9 años tenía. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Por parte con mi mamá, porque mi padre tuvo dos matrimonios, con mi mamá tuvo 4, somos 4 hermanos varones. 4 hermanos varones. ¿Y usted los miraba que ellos iban a la escuela? ¿Usted nunca tuvo el temor de que recibiera bullying por parte de los...? No, gracias a Dios, en mi proceso educativo, a pesar de las circunstancias, fue normal, fue un proceso donde los maestros, alumnos se integraron para que yo me sintiera cobijado. Entonces no tuve ningún problema en mi educación primaria. Y cursé mi educación primaria, de ahí fui al colegio en el año 2002, me recuerdo, primero de primer curso en el Instituto Rubén Ángel Rosa, y bueno, con la misma empatía y con el mismo empeño de los maestros en poderme brindar un buen trato, integrador sobre todo. ¿Hubo un maestro que dice usted que no quiso? El maestro que llevaba primer grado en ese año de 1996, que le plantearon mi situación y él se rehusó a poderme dar mis clases porque desconocía cómo tratar el tema, ¿va? Por toda mi situación física. En ese tiempo, ¿era normal esa situación? Si usted recuerda, Carlos, o los maestros realmente no estaban preparados. No, en aquel tiempo, en la década de los 90, poco se desconocía cómo tratar una persona con discapacidad en el sistema escolar. Ajá. Y recuerdo yo que en esos primeros años de vida, que yo tengo uso de razón, 4 o 5 años, yo tenía dificultades, incluso a mí me alimentaba, me daba la comida, alguien me alimentaba. Era bien difícil porque yo no tenía desarrolladas las capacidades motrices, mis movimientos del cuerpo era bien complicado. Ok. Usted, la parte de la cadera para abajo no se puede mover. El problema, la lesión cerebral me afectó a mí lo que es la columna vertebral y mis piernas. Incluso yo tengo un poquito abierta la columna 1 centímetro porque naturalmente faltó tiempo de formación, ¿verdad? Sí. Ahora, Carlos, ¿qué se cruzaba en la mente suya cuando usted le dijeron ahí en la escuela, lo vamos a aceptar y va a poder estudiar normal? No, yo sentí una gran motivación porque era un deseo natural. Cuando uno va creciendo en la infancia, uno piensa pues desarrollarse normalmente una vida. Y me recuerdo yo que yo le dije a mi madre en aquel tiempo, cuando el maestro de primer grado me rechazó, pero yo le dije a mi mamá, pero yo a ese maestro yo le voy a demostrar la otra cara de la moneda. Yo voy a ingresar a la escuela y voy a desarrollar mi educación primaria normalmente. Sin la intención de promover el odio, nada que ver esas cosas. Carlos, ¿el profesor está con vida actualmente? Sí, todavía vive él. No vamos a mencionar el nombre por ética. Sí. Pero él está con vida, sí, él sabe de usted, lo conoce. Sí, incluso él siempre... Cuando yo ingreso a primer grado, la maestra de segundo grado me daba las clases en el segundo grado, las clases de primero. Ajá. Y cuando ya tocaba época de examen o evaluaciones, ella me pasaba con el maestro de primer grado a hacer los exámenes y el proceso de evaluación. Siempre hubo una comunicación entre el maestro de primer grado y la maestra de segundo grado que llevaba mi proceso de formación. Ok, yo le hago esta consulta porque yo sé que mucha gente que nos está viendo sabe a dónde vamos a terminar con este podcast, pero yo no quiero avanzar, yo quiero que vayamos por escala. O sea, usted comienza a estudiar, tuvo un proceso donde le negaron el estudio, pero sus padres han sido una ayuda importante para usted porque ellos buscaron la forma de poder que usted estudiara, ¿no? Sí, porque mi madre dice, no, al niño, a pesar de sus circunstancias, vamos a hacer el esfuerzo que él se eduque para que él vaya aprendiendo y se vaya integrando. Y eso le va a ayudar en el futuro, que él obtenga la independencia y autonomía que es necesario como que desarrolle su vida normal a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Qué bueno. ¿Sus dos padres aún viven? Aún viven. Mi padre tiene 85 años en la actualidad y mi madre tiene 60 años. Ok. Entonces, usted comienza primer grado, estudia normal, los 6 años de escuela. Los 6 años de primaria, de ahí del 2002 al 2003, 2004,
yo finalizo mi educación secundaria y por esas circunstancias de la vida, ¿verdad? Hubo un periodo de una economía, un proceso económico bastante duro en la casa que yo durante 8 años no pude seguir cursando mis estudios por la situación económica. Sus padres no podrían estudiar. Ahora, en escuela usted nunca tuvo problemas de que sus compañeros se reían de usted, que le decían, Carlos, ¿por qué vos no haces esto? ¿Me entiende? Porque sí, en esos tiempos no había concientización del tema. El tema del bullying, ¿verdad? Le hago esta consulta sí. porque hoy se respeta, ¿verdad? Sí. Y se admira, ¿verdad? Porque ustedes nos han demostrado de que a pesar de sus limitancias pueden lograr hacer cosas grandes. Y usted es testigo, usted es de las personas que uno puede dar testimonio de eso. Entonces, en ese proceso no había nada de eso, ¿no? No, gracias a Dios, tanto el consejo de maestros y los alumnos que fueron mis compañeros se integraron, ¿Lo apoyaban a ellos? En las actividades que ellos desarrollaban siempre me integraban. Ajá. Incluso cuando en ocasiones especiales de celebraciones en la escuela, de hacer declamaciones y cosas así por el estilo, a mí siempre me ponía la maestra. Sí. El Día del Padre, el Día de la Madre. Me recuerdo que la primera participación en un evento escolar fue un Día de la Madre donde la profesora que me daba mis clases de primer grado me dijo que recitara un poema. Y bien me recuerdo yo que cuando yo terminé de declamar el poema que ella me asignó, todo el mundo llorando, ¿verdad? ¿Usted nunca tuvo dificultades en aprender a leer y escribir? Lo único por mi problema motriz, ¿verdad? De mi condición genética, sí tengo un poquito de problemas para escribir, pero intelectualmente muy completo, cognitivamente bastante bien. ¿En la escuela también eso no fue un problema para usted? No, yo siempre mantuve un índice alto y las clases teóricas muy bien. Siempre tuve un puntaje académico bastante alto. O sea que yo era un tipo, a pesar de las circunstancias, bastante culturizado porque me ha gustado leer. En aquel tiempo no existía el internet, pero me gustaba escuchar mucho radio y pasaba muy atento de la radio, escuchando noticias, siempre de acuerdo a mi personalidad, que siempre ha sido leer, culturizarme. Entonces eso me ha ayudado también. ¿Qué radio escuchaban en aquellos tiempos? Aquellos tiempos me acuerdo yo que estaba la radio Tropical, SM Estéreo, Radio Ondas de Lulúa, que eran las radios en aquel momento que eran fuertes, ¿va? Eran fuertes en aquel momento. ¿Usted cuando escuchaba radio sentía que estaba conectado en otro mundo? Sí, me gustaba mucho la música. Cuando en mi etapa de infancia me gustaba mucho la música, entonces pasaba pendiente de los programas de radio y llamaba pidiendo canciones y cosas así por el estilo. Qué bueno. También utilizaba las radios para poder aprender, porque siempre ha existido el tema de enseñanzas a través de las radios, de las radios y todo eso. Sí, uno en este tipo de condiciones uno siempre tiene que leer más y esforzarse un poco más para estar atento de todo lo que pasa. Entonces, eso es una virtud y cualidad natural que uno la trae, que a pesar de la limitación física, uno culturalmente y actualizarse de todo lo que está pasando, uno está atento, está al día. Qué bueno, Carlos. Bueno, sale de sexto grado, la graduación fue normal, usted fue a una graduación. Sí, normal. Me recuerdo que la profesora en el mes de octubre, que en esos meses uno evalúa el himno final en sexto grado, me dijo la profesora Julia Aguilar Chacón, que era la directora en ese momento: Carlos, sígase preparando, me dice, porque usted va a ser en el futuro un gran líder, me dice. Ella creyó en usted desde ese momento. Ella creyó en mí, la madre del licenciado Norma Amilcar, que posteriormente en la universidad también fui alumno de él, muchos años después. Ok, ¿en qué escuela estudió, Carlos? En la escuela Ingeniero Luis Bobrán, hoy Centro Básico Ingeniero Luis Bobrán de Huasloco, Santa Bárbara. Qué bueno, realmente me llama bastante la atención, ¿verdad? Saber de que la madre del licenciado Norman fue parte importante. Sí. En ese tiempo, ella se suma de sus padres a ser la primera en creer en usted. O podemos hablar de alguien en el transcurso que usted puede decir. La profesora. ¿O alguna maestra que marcó su vida con retarlo y decirle lo mismo que le dijo a la profe?
Sí, gracias a Dios, todos mis maestros que yo tuve, sí, siempre me hicieron énfasis en eso, que yo no tenía que bajar los brazos, tenía que creer en mí y tenía que seguirme formando, ¿verdad? Ahora, de los compañeros suyos, ¿existió alguno? De los compañeros míos, me recuerdo que yo en la escuela, como 3 compañeros me llevaba bien, con una sobrina de ella, de la profesora Julia Aguilar Chacón, que se llama Julia Saraí, siempre me llevaba bien y con todos los compañeros yo siempre he sido muy dado a hacer grupo. Ha sido sociable, ¿va? Sí, ha sido sociable, exactamente, porque en eso nos hacían énfasis en esa época de formación académica en la primaria, que teníamos que tener valores, que la aspiración de los maestros que estaban dándonos el proceso de formación es que nosotros fuéramos personas que hiciéramos algo importante por la sociedad, que fuéramos buenas personas y bueno, gracias a Dios, a pesar de muchas luchas, hasta aquí hemos llegado. Claro, no se me adelante, va, despacito vamos a ir con esto, porque yo sé que este podcast nos va a quedar hasta corto para hablar de su vida, hay muchos pero mire, yo he decidido, porque estos podcasts, hay gente que me dice, hey, ¿por qué no llevas a tal famoso? Porque este podcast mío no es para famosos, este podcast es para escuchar historias como la suya, para escuchar historias de emprendedores que tienen un mensaje que darnos, ¿verdad? Y yo sé que así como usted, sí, tal vez hay alguien con las mismas condiciones suyas, quizás peores, que no tienen esperanzas. Y usted puede ser una esperanza para ellos. Exactamente. Yo hace como un mes, yo siempre visito la organización Abriendo Puertas porque soy miembro afiliado desde el 2011 y me encontré con una madre. Empezamos a conversar y la niña tiene el mismo problema de parálisis cerebral. Entonces yo le dije a ella, lo importante es que usted esté ahí siempre, que ahorita que ella está, que es una niña infante, pues se le hagan las operaciones y los tratamientos médicos para que ella en el futuro, cuando esté mayor, pueda tener una buena calidad de vida, pues recupere su capacidad motriz. Eso es importante, la presencia de los padres en estos casos. Que si tiene un caso de discapacidad de un niño, no lo dejen, sino que busquen alternativas, cómo él se puede integrar, se puede educar y sobre todo no dejarse, buscar el tratamiento médico mejor, en la medida de lo posible, para que él tenga una vida totalmente normal. ¿Qué papel tiene Abriendo Puertas en Santa Bárbara, desde su punto de vista? La organización Abriendo Puertas se enfoca esencialmente en luchar por garantizar y proteger los derechos de las personas de discapacidad en el departamento de Santa Bárbara. Sí. La labor que hace la organización de Abriendo Puertas es sociabilizarle los derechos a las personas con discapacidad y también formarlos en la medida de lo posible académicamente, porque tienen una aula de educación especial para personas de discapacidad que tienen algún problema de aprendizaje, lenguaje. Y bueno, ahí lo que la organización hace, cuando la medida de lo posible, es gestionar a través de sus contactos y a través de las direcciones nacionales que están que trabajan juntas en el tema de discapacidad, poder brindar un tipo de apoyo a las personas con discapacidad. ¿Usted ha escuchado alguna vez, Carlos, hablar del tema de, ¿cómo se llama?, del CRIC en Atima, Santa Bárbara, que es una organización también que está haciendo un papel importante en este sector de Atima, pero que también está ayudando bastante a ¿cómo se llama?, a personas con... Sí, bueno, no sé cómo se les llama hoy, si personas con capacidades especiales o personas con retos especiales. El término que se usa en la ley es persona con discapacidad. Exacto, así yo siempre lo he dicho, pero... O sea, el término capacidades especiales o personas especiales es un término que se ha familiarizado en los medios de comunicación, pues el término correcto que nos da la doctrina y los reglamentos de derecho es persona con discapacidad. Porque la discapacidad se mide en 3 aspectos: discapacidad motriz, que implica partes de la movilidad de la persona, limitación intelectual muchas veces cuando hay discapacidad sensorial, y cognitiva. Entonces, en esos 3 ámbitos se diluye una persona con discapacidad. O sea, cuando hay limitaciones en los aspectos cognitivos y en la parte motriz.
Correcto, ya estoy bien enterado y entendido de ese tema. ¿He escuchado entonces del CRIC o es primera vez que escucho? No, siempre he escuchado y el CRIC de Atima, como usted lo menciona, trabajan junto con la organización Abriendo Puertas. Sí, bueno, yo por Abriendo Puertas conocí el CRIC. Sí. Saluditos para nuestra amiga Zulmi, también tiene un niño, creo que con la misma situación suya, si no me equivoco. Sí. Pero sí, él nada más que él anda en silla de ruedas siempre. Usted Sí. por lo menos con dificultades, pero logra caminar. Él creo que se mantiene en silla de ruedas siempre. Sí, y me recuerdo que yo comencé a andar en el andador porque a mí me llevaban en la Teletón en el año 1997, pero ahí solo terapia me recetaban. Entonces dice mi madre, mejor comprémosle un aparato, y yo como tenía dificultades en la parte motriz, entonces venía mi madre con el andador y ella me sostenía la cadera porque no tenía mucha estabilidad con una toalla y así aprendí yo a andar con el andador. Qué impresionante eso que acaba de decir. Otra madre se hubiera echado a morir y hubiera dicho, bueno, mi hijo Sí, no va a poder hacerlo, pero ella se empeñó. tuvo la fe y se empeñó en hacerlo y eso le dio fuerza a usted también. Sí, eso ayudó que yo mejorara en el aspecto de mi movilidad y el aspecto cognitivo, empecé a conocer el mundo, ¿verdad? Correcto. Usted se gradúa de 6º grado y dice, ya puedo leer y escribir. Sí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Voy al colegio? ¿Será que me aceptan en el colegio? ¿Será que en el colegio sí voy a tener bullying? ¿Qué pensó usted en ese momento? Gracias a Dios, cuando yo ingreso a mi educación ya secundaria, ingreso al Instituto Rubén Ángel Rosa porque el Instituto La Independencia y los demás institutos tenían muchas gradas. Entonces el instituto, que era un instituto nocturno en aquel tiempo, me recuerdo del profesor Julio Savillón, que era el director y eran propietarios del centro educativo. Entonces, él cuando el primer día de clases de mi primer curso, ya ingresando al colegio, reunió a todos los alumnos y les dijo de mi situación y que me apoyaran, ¿verdad? Que yo allí me iba a sentir integrado y con el respaldo y respeto tanto de alumnos como de maestros. El mero propietario y director del colegio en ese tiempo. Entonces, se tomaron el caso con mucha responsabilidad y prioridad sobre todo. ¿Usted estudia en el Rubén desde ciclo y se gradúa en el Rubén también? ¿O solo hizo ciclo? El primer año de ciclo lo hice en el Rubén, el segundo año lo hice en el Instituto Richa Internacional y en el año 2004 vuelvo al Instituto Rubén Ángel Rosa de vuelta. Allí termino mi plan básico. ¿No tenía dificultades para movilizarse? Siempre con el andador. Siempre con el andador. Desde los 7 años manejo este aparato ortopédico. Desde los 7 años, pero me imagino que sus padres se esforzaban en mandarlo en un taxi o iban ellos a dejarlo. En un taxi exactamente. Siempre mi tiempo de colegio fue en un taxi, o si no, cuando ellos podían me iban atrás porque ellos tenían sus trabajos y todo. Entonces, a veces en el taxi, cuando no se podía, pues ellos mandaban a alguien. Ahora, ¿por qué un tiempo en el Rubén, otro año en el Rich? ¿Cambiaba de ubicación donde vivía o por qué lo hacía en ese tiempo? No, es que en el primer año de Rubén, pues todo bien. En el segundo año de Rich, como era un instituto nuevo, entonces me costó. ¿Quería probar usted también ahí? Sí, me costó adaptarme. Entonces, digo yo, el último año de ciclo mejor lo hago en el Rubén, que había tenido mucha integración, ¿me entiendes? Correcto. Pero en el Rich no tuvo problemas, no, todo estuvo normal, ¿o sí? Todo estuvo bien, ¿no? Lo único que era una educación con mucho más exigencia. Ok. Y ahí no escatimaban nada, que usted tenía las condiciones que usted presentaba, ¿o no? O sea, ahí no importaba nada de eso. Como era un instituto de maestros extranjeros, era un poquito más dura la disciplina. Sí, más estricto, sí. Más estricta, entonces uno no se lograba familiarizar, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno tiene confianza con alguien que lo conoce y tiene esa capacidad de dialogar de los problemas que puede tener teniendo uno. Es mucho más fácil que una persona que le dé esa confianza a uno. Pero aún así usted estudia sin perder el año, ¿no? No, yo curso mi año ahí y en el 2004 vuelvo al Instituto Rubén Ángel Rosa. Después del técnico, del Rubén, va a carrera. Voy a carrera, pero lastimosamente un periodo largo de 8 años por la misma situación económica y
que no me decidía qué tipo de carrera era la adecuada para mí, pues no logré estudiar. Entonces yo pasé en el año 2010, 2011 un proceso de presión bastante fuerte, pero me doy cuenta de la organización abriendo puertas. Entonces yo me tomo un tiempo, investigo dónde vive don Reinaldo Muñoz, que es el director del proyecto aquí en Santa Bárbara. ¿En ese tiempo no era vecino suyo? No, pero sí habíamos tenido la cercanía con la esposa de él, la profesora Eduvija Andara, que era amiga de mi mamá. Entonces le digo, vamos a ir a visitar a la profe y plantearle a don Reinaldo mis dos objetivos: llegar a una organización para integrarme y participar, y tratar de buscar una beca para continuar mis estudios, para poder terminar. Entonces, en el año 2013 ellos me dirigen, me mencionan del proyecto Maestro en Casa, que es un proyecto de educación a distancia, donde muchas personas con discapacidad de la asociación pues han logrado cursar grados académicos. Entonces yo en el año 2013 me matriculo ahí, primero bachillerato, los maestros todo bien, y en el 2014 pues yo me gradúo de bachillerato. Logro mi bachillerato en el año 2014. Y allí ¿Bachillerato en qué? Ciencias y Letras. ¿En qué instituto lo hizo? En el instituto el instituto IER, que es un proyecto de educación a distancia, muy reconocido en el departamento de Santa Bárbara y a nivel nacional. Correcto. O sea que la luz suya para poder estudiar fue abriendo puertas. Abriendo puertas, porque ahí me integro con el 2011 y comienzo a participar en reuniones que ellos hacen y ellos me dirigen que... ¿Cuántos años tenía actualmente usted en ese tiempo? Cuando yo me integro abriendo puertas en marzo del 2011, tenía 23 años. 23 años. 23 años. En el 2013 me matriculo ya con 25 años. Me matriculo ahí. En 2014 pues logro mi bachillerato después de 2 años de estudio ahí en el proyecto Maestro en Casa. Qué bueno. Usted logra graduarse entonces... Si no estoy equivocado, usted pasó 8 años sin estudiar, entonces, de ciclo a carrera. ¿O fue que entendí mal? ¿O del 2007 al 2008 fue que...? Yo salgo de ciclo común en el año 2004, cuando yo tenía 17 años. Todo ese periodo, de los 17 años hasta los 25 años, no logré estudiar. O sea, sí estuvo 8 años sin estudiar. Perdí todo ese valioso tiempo. Entonces... Gracias a Dios, como yo tengo una personalidad con bastante ímpetu, yo siempre, a pesar de las circunstancias, yo le decía a mis padres, busquen por aquí, busquen por allá. Pero a veces la realidad de cuando hay en la casa, o a veces la gente, ¿verdad?, cuesta. Entonces, pero gracias a Dios se dio la luz de abriendo puertas y logré conversar con don Reinaldo. Entonces me dice, intégrese a la asociación y vamos a ver en el futuro qué podemos lograr. Entonces ellos me dirigen en el 2013, me mencionan del proyecto Maestro en Casa, el IER, y entonces allí me logré matricular. Solo íbamos dos veces al mes a clases, una visita cada 15 días, y uno durante todo ese tiempo, antes de recibir la tutoría, es hacer guías y estudiar de los contenidos ya resumidos prácticamente, porque uno solo iba a recibir tutorías y examen. Se logra graduar y comienza un reto más para su vida. Sí, ingresar. Cuando usted sale de bachillerato, ¿se le cruzó la mente? Sí, seguir. ¿Ser abogado o dijo, quiero estudiar otra cosa? Estudiando mis cualidades cognitivas, pues a mí me daba más las materias teóricas. Entonces yo elegí la carrera de abogado. Porque ya conocía los derechos de las personas con discapacidad, y para mí era importante seguir aprendiendo de las clases sobre derecho, ¿verdad? Por toda mi situación, y era importante para mí. Entonces me decidí a estudiar derecho en la UTH, que gracias a Dios se logró la beca también. ¿Beca a través de quién? Del programa 2020, programa de becas 2020 de la administración anterior. De Juan Orlando. Juan Orlando. Todo el proceso de su carrera entonces fue gracias al gobierno
Gracias a la beca y gracias a la cooperación de familiares y amigos, ¿verdad? Porque ¿La beca para qué le ajustaba entonces? la beca me ajustaba para pagar la mensualidad de las clases y comprar los libros, pero había unos gastos extras que allí yo iba buscando la manera como solventar. ¿Y cómo así en ese momento? Gracias a Dios, yo, como le digo, soy una persona sociable, abierto al diálogo, y gracias a Dios, con mucha cooperación de amigos de afuera que viven en Estados Unidos, y así iba solventando, solicitando apoyo, ¿verdad? Explicando toda mi situación, porque había gente que me escribía porque le daba curiosidad. Entonces yo ahí aprovechaba y hacía empatía con ellos y me iban conociendo y me iban ayudando poquito a poquito. ¿Usted puede mencionar a alguien que usted puede decir siempre estuvo pendiente de mí? ¿O solo había gente que usted gestionaba un apoyo y que nunca le cerraba las puertas? No, yo puedo hablar en términos generales que siempre tuve mucho apoyo. En la universidad tuve un grupito de 8 o 10 compañeros que siempre estuvieron ahí pendientes. Cuando necesites algo, pues no dudes en solicitar cualquier apoyo, alguna cosa específica que podrás necesitar aquí en la universidad. Entonces siempre tuve ese apoyo de los compañeros, un grupito de 10, 13 compañeros que siempre estuvieron ahí. Qué bueno, realmente veo usted un hombre que no da el brazo a torcer. Sí. Que no le ha ido bien en la vida, en muchas cosas, como cualquier ser humano, pero la perseverancia lo tiene donde lo tiene y lo va a llevar más allá de donde usted se imagina. Usted logra graduarse, y por eso he querido traerlo despacio esto, logra graduarse como abogado. Un reto grande cuando usted se gradúa y usted está recibiendo el título de abogado. ¿Usted se acordó de cuando le negaron las puertas en la escuela y le dijeron no podemos? Sí, me acuerdo de todos esos momentos. En ese momento que el rector de la universidad, José Luis Mejía, pues me está entregando el título de abogado, ¿verdad? Incluso el licenciado Norman Amílcar fue el maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia. Entonces cuando me mencionaron mi nombre, entonces él dijo, párense todos, demos un aplauso que Carlitos va a recibir su título. Un hombre que ha tenido... ¿Comenzaron los aplausos? Sí. Me imagino que también en ese momento el licenciado no sabía lo que su madre, o ya sabía lo que su madre había hecho en usted. Sí, como fue mi catedrático en 5 clases generales en la universidad. Ya usted ha tenido la oportunidad de comentárselo. De comentarle y todo eso. Incluso él, cuando yo ingreso en mayo de 2017, la primera clase que me tocó es con él, una clase general de español, y él mencionó cuando yo ingresé, pues que él ya conocía de mí, a los compañeros ahí. ¿Qué le dijo Eli cuando se dio cuenta de lo que su madre había sembrado en usted? Yo siempre le dije eso, y él cuando en ese día, bien me acuerdo, un martes 15 de mayo del 2017, cuando yo ingreso oficialmente a la universidad, recibí ya mis clases universitarias. Y la primera clase que me tocó es con el licenciado Norman Amílcar. Entonces, cuando yo ingreso, me dice, qué gusto verlo acá, iniciando su educación universitaria, porque conozco de su lucha y de su trayectoria, y que mi madre fue parte de ese proceso de formación suyo en la infancia. Yo le pregunto porque yo le tengo un enorme aprecio al licenciado Norman, y sé que es una persona que en ese momento se pudo haber sentido bien orgulloso tanto de su madre como de usted, y me imagino ese momento muy especial. Usted se gradúa gracias al apoyo de mucha gente, gracias al apoyo del gobierno que estaba de turno en ese momento. Podemos decir, sí. Carlitos logró lo que buscaba. Gracias a Dios, porque Dios pone personas en el camino empáticas, ¿verdad? Entonces yo siempre he agradecido la empatía y esa integración de que personas se identificaron con mi causa, sí, con mi objetivo. Entonces
muy agradecido. Atrás de este gran logro hay muchas personas. No existe un padrino que podamos decir detrás de Carlitos. No. Pero sí hay bastante gente que sí lo apoyó. Bastante voluntariado. Eso que vas a resaltar yo, que cuando hay dificultades así, personas se unen en un objetivo positivo, pues la sociedad puede avanzar, ¿verdad? Correcto. Eso es lo interesante de esto, que cuando hay voluntad y empatía se pueden superar las adversidades también. Perfecto. Hasta ahorita todo va bien. Todo va bien. Carlitos decidió desde los 7 años, ¿verdad, Carlitos? Sí, 7. Decidió estudiar, llegó a la escuela donde se le denegó en alguna circunstancia la posibilidad de que él pudiera ingresar a primer grado, sí, porque el maestro desconocía cómo tratar la situación en cuanto a mi situación física. Y tuvo las dificultades, pero sus padres se movieron y Carlitos pasa de la escuela al colegio, del colegio con sus dificultades, con varios años perdidos, se logra graduar. ¿Cuántos años tenía cuando se gradúa de abogado usted, Carlitos? Tenía 35 años. 35 años. ¿Actualmente cuántos tiene? 37, que los acabo. Tiene 2 años de ser abogado. Ahora, aquí donde comienza otra historia que no va a ser tan buena, ¿verdad? Pero Carlitos lo ha logrado. Yo voy a resaltar esto, Carlitos, porque usted logró un sueño. Sí. Logró graduarse como abogado. Decidió emprender y crear su propia oficina para dar servicios profesionales a quien lo necesitara. ¿Qué pasó, Carlitos? Sí. ¿Cómo fue el proceso y cómo va hasta el momento? Me decidí en el mes de mayo a emprender como mi propia oficina, ahí comentándole con mi hermano. Entonces me dije, mi hermano, yo te voy a dar el inicio porque me cobraban 6,000 lempiras por el alquiler del local. Entonces iniciamos, estuve 3 meses, pero verdad hay muchos factores, la mucha competencia, y a veces cuando las personas lo ven así uno físicamente, la gente, hay esa tabú en la mente que puede haber alguna limitación en uno, ¿verdad? Pero son tabú que mediante el diálogo y la exposición pública, por eso yo siempre agradezco la relevancia que ha dado los medios de comunicación de Santa Bárbara en cuanto a mi situación física, porque eso me ha ayudado bastante a que la gente me vaya conociendo a la persona. Entonces estuve 3 meses ahí, no me fue muy bien, entonces tuvimos que hacer una pausa y estamos visualizando a ver qué posibilidad podemos encontrar, asociarnos con otro abogado, asociarnos con compañeros o buscar un puesto en alguna institución pública o privada. Vamos a aterrizar ahí, pero quiero resaltar esto. A Carlitos le perjudica el tema de los altos costos del alquiler. Del alquiler, exactamente, porque los costos de los alquileres de los locales aquí en Santa Bárbara son bastante altos. Y cuando uno viene comenzando... Y no hubo empatía también con usted porque... sí, en cuanto a darme la posibilidad de hacer trámites, ¿verdad? Claro. Y aparte, le quisieron aumentar también el costo, sí, estando y viendo la situación que exactamente. Entonces dijo el dueño del local, en los primeros 3 meses a 6,000 lempiras, a partir del cuarto mes 8,000, 2,000 lempiras más. Entonces se me hizo imposible. Entonces ahorita hemos hecho una pausa, pero ahí estamos evaluando posibilidades. Usted no se rinde, Carlos. No, yo voy a seguir. Naturalmente, como vengo comenzando, ¿verdad? Entonces, naturalmente va a haber sus dificultades y es mediante la exposición pública y yo siempre, yo soy un hombre abierto al diálogo, a explicar cosas de derecho, nunca tuve penas, me gusta la exposición pública más bien porque eso es parte de mi naturalidad, la exposición, la comunicación, el no aislarme, más bien abrirme, porque sé que vivimos en un mundo globalizado y uno tiene que abrirse a las posibilidades de este nuevo mundo, que hay muchas oportunidades porque la comunicación lo permite, porque la comunicación es instantánea. Entonces, eso es una de las ventajas que tengo, que mi personalidad pues no es acomplejarme, sino seguir. Ahora, Carlos, ¿ha habido algún abogado que se ha acercado y le ha dicho, Carlos, yo estoy dispuesto a apoyarle, hagamos un consorcio, le llaman, ¿verdad? Cuando son varios abogados. Sí, consorcio. Le planteé la idea a algunas compañeras que yo tenía afinidad, pero cada quien tiene su situación personal y es entendible. Traté de consultar con algunos abogados de acá, ¿verdad? Pero no vi la
la voluntad. No vio la voluntad. Esa. Yo le hago la pregunta porque, mire, yo no sé, ¿verdad? Hoy hay campañas que evitan, ¿verdad? El tema de... ¿Cómo le llaman cuando...? La discriminación. La discriminación, ¿verdad? Correcto. Y yo se lo soy honesto. Yo considero, no sé si yo estoy mal y quizás voy a caer mal por lo que voy a decir, pero yo considero que sí estamos todavía en tiempos de discriminación. Que si a usted, mire, Sí. lo voy a poner así un poco más práctico. Si usted va a un trabajo y usted puede tener capacidad, escuche lo que le voy a decir. Usted cualquiera va a ver que yo soy un pereno, como decimos aquí en Santa Bárbara. Pero usted tiene capacidades aquí en la mente. Capacidades para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo. Ajá. Pero si usted el día del momento que va a hacer la entrevista no tiene las condiciones económicas para poder llegar bien presentado y quizás va con la camisa rota que es la única que tiene y todo eso, ese día usted no le dan el trabajo. Esos factores influyen porque como vimos en cuanto a escalas sociales, eso es lo que afecta también. Y sobre todo que todavía hay esos tabús sobre la discapacidad, que uno puede ser competente, que uno puede ser productivo, que uno puede ser, a pesar que en mi situación personal es un problema físico, pues intelectualmente yo estoy al día, pues. Y recibí mi educación universitaria y mi preparación en cuanto a mi carrera, y los conocimientos generales uno los tiene, ¿verdad? Cómo desarrollar un trámite, a dónde se va, si un trámite judicial, a qué jurisdicción judicial toca ahí el trámite. Uno ha recibido esos conocimientos generales, ¿verdad? Con el tiempo uno va a ir adquiriendo experiencia, pero uno tiene ese sentido de poder servir a la sociedad y tener sentido de responsabilidad, que son parte de los principios éticos de la carrera de Derecho en este caso. Ahora, usted en el tiempo que tuvo, Carlos, la oficina logró poder poner en práctica algunos casos legales que usted dice, tuve la oportunidad de hacerlo y no tuve ningún problema de hacerlo. Casos de juzgado solo me salieron 2. Uno que desarrollé con otro abogado porque era un caso delicado y necesitaba un abogado de experiencia, entonces yo decidí mejor, ¿verdad? Porque uno tiene que ser prudente en este tipo de casos. Cuando uno no tiene la experiencia, pues consultar o asociarse con otro que tenga la experiencia y sacar una certificación de un caso en el juzgado. Eso fue lo único que llevé judicialmente, y los demás casos fueran hacer documentos privados nada más. Bueno, en otro tema, Carlos, ya pues hemos escuchado de que a veces no está la voluntad, pero usted, como dijo, hay esperanzas de que puede haber una oportunidad laboral para usted, y yo considero que podría ser a través de un empleo del gobierno, porque si no estoy mal enterado, por ejemplo, algunas municipalidades tienen la obligación de contratar personas con capacidades especiales como usted. Sí, en cuanto a ese tema, eso lo menciona el artículo 30 y 39 de la Ley de Personas de Discapacidad, que tanto en la administración pública o empresas privadas que tengan un número de 100 empleados, deben emplear por lo menos 5 personas con discapacidad que cumplan los requisitos profesionales, ¿verdad? Que tengan su título y que tengan la aptitud para desarrollar el empleo. Tienen que darse por ley. Lastimosamente, la ley con discapacidad es una muy buena ley aprobada en el 2005 en la administración del expresidente Ricardo Maduro, pero todavía hay en aspectos puntuales como la accesibilidad, la cuestión del empleo no se cumple por parte de las empresas y la administración pública. Pero la ley ahí está para cumplirse. Ojalá que a mí se me pueda dar una oportunidad. Yo lastimosamente, como tengo problemas a veces con el transporte de taxi, gracias a Dios el muchacho que últimamente me hace los movimientos como me toca ha estado ahí apoyándome en el asunto del transporte, porque es otro de los problemas que uno tiene, que a veces los taxistas no le quieren dar abordaje a uno porque a veces tienen que esperar un poquito más de tiempo y a veces la gente anda afanada, ¿me entiendes?
Entonces cuesta muchas veces, pero sí hay que tratar de hacer una comunicación con una autoridad que pueda dar una oportunidad, una luz, para que a mí me pueda emplear en alguna institución pública del Estado para tener por lo menos un salario fijo que me permita pues tener una estabilidad económica que me ayude a solventar muchas situaciones de la vida diaria. ¿Ya ha buscado usted alguna forma de poder entrar con algún ente gubernamental? Sí, he tratado de comunicarme con diputados que personas sin confianza me pasan números, pero no me han contestado ni nada. Entonces, esa falta ¿me entiendes? Me cuesta. Entonces, sería planificar una reunión personal, hacer un contacto con él que lo pueda recibir personalmente uno, a ver qué opciones puede haber para uno, ¿me entiendes? Si usted tuviera la oportunidad y hubiera algún alcalde, algún diputado, alguien que esté en el poder y que tenga compasión, podemos decir así, ¿va? o que tenga la iniciativa, vaya. O la apertura en cuanto a sus posibilidades. Vaya, que tenga la apertura y que diga, ayudémosle a Carlitos. Carlitos, ¿cuál sería su anhelo al estar usted con una estabilidad laboral? Sobre todo tener una estabilidad laboral para uno significa tener un salario fijo y que eso ayude pues, a solventar muchas situaciones del diario vivir personalmente, porque uno, a pesar de la situación, uno es persona como los demás, ¿verdad? Tiene sus situaciones personales diarias y uno necesita solventar ciertas situaciones de la vida diaria. Gracias. Sí. ¿Hay alguna oportunidad de que cómo se llama, de que usted pueda ayudarle a sus padres, Carlos, ya al tener algún tipo de entrada económica? Claro, uno aspira siempre a retribuir ese empeño y esfuerzo de los padres, ¿verdad? Entonces uno de los propósitos también, solventar cuestiones ya personales y también cuestiones ahí del hogar también, o sea. Usted, Carlos, cuando me habla de hogar, ¿usted tiene la idea de formar un hogar en algún momento? Esa es sí, naturalmente uno dentro de su análisis ya interno ahí, personal, uno cuando está en momentos de calma, analiza todas las situaciones que también uno necesita, pues, desarrollarse en esos aspectos, porque uno ve a los demás desarrollando sus metas de vida, propósitos de vida, planes de vida personal y uno no está visibilizado en esos aspectos todavía. O sea, normalmente usted piensa como una persona normal, Carlos. Exactamente, usted tiene sus anhelos, usted quiere tener sus hijos y todo eso. Sí, si se pudiera, uno aspira a todas esas metas personales, ¿verdad? Pero lo fundamental ahorita es encontrar una estabilidad económica que permita otro tipo de apertura, ¿me entiende? ¿Usted cree que el actual gobierno tenga la posibilidad de poder apoyarle? Sí, hablando y yo me imagino que yendo a casa de gobierno y entrevistándose con una autoridad de que tenga el peso para poderlo nombrar a uno, ¿verdad? Porque los diputados aquí localmente, ¿verdad? Si no lo conocen bien a uno no es muy afín al partido político, entonces hay un poquito de receptividad. Recordemos que estos temas ya son temas de humanos ya, ¿verdad? Entonces, ¿será que personas como usted las meten en el censo político, Carlos? Si uno es votante también, pues. Pero lo que pasa es que a veces este tipo de temas no son prioridad en las agendas, ¿me entiendes? De las autoridades locales, diputados y cosas así. Entonces hay mucha falta de sensibilización en este tipo de temas. Pero confiemos en Dios, ¿verdad? Que alguna autoridad pueda tener la iniciativa de llamarme o yo contactarme, hacer un contacto, poder dialogar personalmente, ¿verdad? Porque a veces por mensaje a uno, si le responden, bueno, y si no, también, ¿me entiendes? No es un contacto muy distante, así por mensaje, pero ya personalmente, ya yo creo que ahí se podía concretar algo importante para mí. Bueno, ojalá que alguien pues del gobierno esté viendo este podcast y que pues pueda tener la iniciativa de apoyarle, de verdad, en ese aspecto. ¿No hay aspiraciones a buscar un máster? En el futuro, sí, pienso, viendo las posibilidades en qué área del derecho a los 5 o 4 años de ejercer, uno va evaluando todas esas posibilidades, ¿verdad? En qué área uno es más apto.
Porque recordemos que el derecho aquí en el país se desarrolla en 4 áreas principales, a nivel civil, laboral, penal y administrativo. Ok, hay tantas preguntas que se me vienen a la mente que quisiera hacerle, Carlos. Lastimosamente, a veces en este podcast tiene la limitancia de que Sí, estamos en tiempo, televisión claro. y respetamos bastante, ¿verdad? Sí. Los demás programas. Sí. Pero creo que usted se merece una oportunidad y que tiene el deseo, el anhelo de poder seguir adelante. ¿Considera usted de que ya llegó a su punto máximo como ser humano, o que o que le hace falta? ¿Y cómo ve el camino para poder llegar hasta donde usted tiene pensado llegar? Si a un caso usted, aunque yo conociéndolo y escuchándolo hoy, pues creo que usted aspira a más cosas. Sí, yo siempre aspiro ahorita la prioridad es encontrar un empleo, encontrar mejores posibilidades económicas para tener una estabilidad, y ahí veremos qué tipo de otros proyectos emprendemos. Ya teniendo una estabilidad económica, uno le da más ánimo y tiene mejor visualización de los proyectos que pueden hacer afines a la personalidad. A mí incluso esto de la comunicación siempre me ha gustado. Yo me recuerdo que cuando yo me gradué de bachiller, Milton Turcio llegó por casualidad a cubrir el evento de la graduación de maestro en casa y me preguntó qué es lo que yo quería estudiar en la universidad. Porque me preguntó ese tema, si yo quería seguir estudiando, y yo le dije que sí. Entonces, ¿qué carrera aspiraba a estudiar en la universidad? Entonces yo le dije periodismo. Entonces a mí la comunicación es algo que a mí se me da porque soy una persona bastante culturizada. Tal vez teniendo más, ¿cómo le digo? Teniendo más constancia puedo mejorar muchos aspectos, pero yo culturalmente e intelectualmente soy muy eficiente. Entonces en el futuro veremos qué nuevos proyectos podemos desenvolver. Claro, hay esa aspiración siempre. Correcto, bueno, interesante, Carlitos. Ya estamos en un proceso final. ¿Cuál sería ese mensaje a toda esa gente? Mire, yo no sé si voy a pecar con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero hay mucha gente que tiene discapacidad física, pero también hay mucha gente que tiene discapacidad mental. Aunque tenga todos sus órganos en perfecto estado y que su cuerpo esté completamente bien, pero a veces no creen que van a lograr lo que quieren, o no se esfuerzan a llegar donde realmente quieren llegar. ¿Cuál sería su mensaje? El mensaje sería que uno, para poder lograr un objetivo, debe visualizarlo. Yo siempre, cuando he leído libros inspiracionales de actores, hay que embarazarse de una visión, y bueno, hay que nutrirse de una visión y visualizar los objetivos de vida que tengamos hacia el futuro, y los concretando paso a paso. Mi ejemplo de vida puede ser, aunque no tuve muchas condiciones de normalidad y muchas ventajas en muchos aspectos, pero con ímpetu, con fe, con voluntad, uno puede lograr sus objetivos a pesar que las circunstancias sean difíciles, y sobre todo tener autodeterminación propia y amor propio. ¿Verdad? Eso es fundamental, y debemos aprender a conocer nuestras capacidades y visualizar nuestras capacidades y buscar potenciar nuestras capacidades según a lo que nosotros seamos aptos naturalmente, porque tenemos condiciones naturales donde somos más aptos. Buscar el campo donde somos más aptos y potenciar esas habilidades y concretar las metas de vida. Ese sería el mensaje. Le voy a realizar preguntas cortitas, Sí. Preguntas rápidas con respuestas específicas. Sí. Usted me va a contestar con lo que se le venga a la mente lo más rápido posible. Sí. Comenzamos con la primera, familia. Siempre un apoyo, un apoyo. Un apoyo importante. Un apoyo importante, es fundamental la familia. La unidad familiar es fundamental. Metas. Todavía tengo metas de seguir aprendiendo, seguir agarrando pe y seguir encontrando la normalidad de vida. Esa sería la meta principal, seguir encontrando la normalidad de vida hasta llegar a ese punto donde uno pueda tener esa liberación de vida, que pueda tener esa independencia que uno le permita, pues, tener una vida con normalidad. Dios.
Dios siempre ha manifestado su mano en mi vida y ha sido un gran apoyo que yo, a pesar de las dificultades, Dios siempre ha estado presente. Obstáculos. Muchos. Ha habido muchos obstáculos, pero con el ímpetu, con la fe y con la creencia personal se pueden vencer. Bueno, yo le doy un fuerte aplauso a Carlitos López porque se lo merece, porque se los ha ganado, porque se merece el respeto de un pueblo patepluma. Me olvidó preguntarle Santa Bárbara. ¿Qué significa Santa Bárbara para ustedes? No, una ciudad que es muy bonita, pero que todavía en temas de sensibilización falta bastante, ¿verdad? Carlitos, espero tenerlo en un podcast, otro podcast. Sí, ojalá desarrollando otro tema y bueno, siempre a la disposición de ustedes y gracias por la invitación, muy agradecido y muy honrado. Nos vemos en la próxima, en una edición más del Podcast TV a través de Patepluma TV y las redes sociales de FL Producciones.